Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. Les habla el profesor de Química. El día de hoy vamos a revisar, después de haber hecho ya el tema de configuración electrónica, lo que vamos a hacer ahora es el tema de tabla periódica. Bueno, la tabla periódica actual es una herramienta muy necesaria para todas las personas dedicadas a la ciencia porque nos establece un material en el que podemos ubicar a cualquier elemento. Pero no solamente ubicarlo, sino también saber cuáles son sus propiedades, porque ese es el principio de la tabla periódica. El ordenamiento que tiene la tabla periódica es de tal forma que se ha colocado en forma creciente a su número atómico o a los números atómicos de estos elementos químicos. Pero más allá de ello, fue una revolución en la ciencia el establecer pues esta tabla con la ubicación de los elementos, porque los científicos ya podían disponer de los elementos sin averiguar uno por uno de qué se trataba, sino esta tabla lo que ha hecho es colocarlo en base a grupos, en base a familias que le dan a las personas dedicadas a la ciencia un alcance mayor, una facilidad para poder disponer de estos elementos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es, primero, colocar la tabla periódica, colocar también los elementos químicos, ¿correcto? Y ver su distribución, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Empecemos entonces. Tabla periódica. Clasificación de los elementos químicos por medio de tabla periódica. Tabla periódica. Bien, empecemos entonces con la tabla periódica. 1. Lo primero que debemos saber de la tabla periódica es que está ordenado en forma creciente a sus números atómicos. Es lo primero. Entonces, se encuentra, está ordenado en forma creciente a sus números atómicos. Lo primero que tenemos que saber, ¿correcto? Muy bien. 2 se separa en bloques a los elementos. O sea, la tabla lo que hace es separar en bloques a los elementos
según su configuración electrónica. No olvidemos que en la clase pasada decíamos de que cada elemento químico posee una configuración electrónica. Cada elemento químico posee números cuánticos, distintos a otros. No va a haber ningún elemento que tenga el mismo número cuántico que otro. Ningún electrón va a tener el mismo o los mismos números cuánticos que otro electrón. Imposible. Muy bien. Entonces, según la configuración electrónica, lo vamos a separar en bloques. Así. De la siguiente manera. Como ustedes verán, ahí tenemos la forma en cómo ha sido separado por bloques la tabla periódica. Pero no se ha separado simplemente por separar, sino lo que se ha colocado es, en cada bloque se ha colocado acá, aquellos elementos de su configuración terminan en S. Acá los que terminan en P. Acá los que terminan en D. Y acá los que terminan en E. Entonces, esa ha sido la consideración. Esa ha sido la consideración para separarlo por bloques. Entonces, nos dice, se separa en bloques a los elementos según su configuración electrónica. De esa manera. Bien, chicos, copien ahí. Para continuar. A estos elementos, S, P, se les denomina representativos. Representativos. Y lo vamos a representar por la letra A. Entonces, no olvidemos, A denota a los representativos. Se encuentran denotados por la letra A, aquellos que terminan en S o P. En cambio, los elementos que terminan en D, lo que se llama de medio, los que terminan en D, ojo, son denominados de transición. ¿Por qué? Mira, ¿ve? Por la forma de ubicación que poseen. A esto se le denomina de transición. Elementos de transición. Entonces, aquellos que terminan en D, ese bloque se le denomina elementos de transición. Pero, ojo, es transición externa. Externa. Transición externa. Ahora, nos falta todavía los elementos que terminan en F. Como ustedes verán,
los elementos que terminan en F los encontramos debajo, ¿sí? Precisamente son elementos con mayor abundancia, ¿sí? Se denominan a estos también de transición, pero de transición interna. Elementos de transición interna. No lo olviden, transición interna. Seguimos. Entonces ya conocemos a los elementos representativos. A estos elementos que son representativos los hemos representado por letra. En cambio, le vamos a colocar B a los elementos de transición. Entonces, en la configuración, aquellos que terminan en D o en F, que son, vuelvo a repetir, elementos de transición, se les denota la letra B, sea interna o externa. Tres. La tabla periódica está conformada por 18 columnas, o también llamados grupos. Está conformado por 18 columnas. Y 7 filas. Muy bien. Pero veamos, ¿qué significa? En la tabla periódica vamos a encontrar de esta manera, columnas, elementos que se van a ubicar en estas columnas, elementos que van a tener propiedades en estas columnas. A estas columnas, ¿cómo se les llama? Grupos. Por ejemplo, vamos a tener nosotros en esta primera columna al grupo 1A. Entonces, todos ellos forman parte de una familia. Esa es la forma en cómo se ha ubicado, pues, a los elementos químicos. Significa que lo primero que se hace, se ordena en forma creciente a sus números atómicos. Pero en la ubicación también se les ubica por columnas y por 7 filas. ¿Y qué significa el que los ubique en las 7 filas? La ubicación en fila es de acuerdo a su nivel que posee. O sea, si tiene 3 niveles, se encontrará en la fila 3. 4 niveles en la fila 4. Y ya sabemos que el máximo valor de n, que puede tener un átomo, es 7. No existen más elementos. No existe un elemento que tenga n igual a 8. No, no existe. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la forma. Pero vuelvo a repetir, van a ver y van a tener estos grupos llamados familias, nombres. Ahora vamos a empezar con los nombres.
Terminé de copiar. Lo que vamos a hacer a continuación es la denominación de las familias. Terminé de copiar para hacer esa denominación. O sea, ¿cómo se van a llamar? De acuerdo a la familia que pertenece. Ahora vamos a hacer familias. Las familias.
Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, Ayrton? Muy buenas tardes. Ayrton, ¿me escuchas? Hola. ¿Qué tal, Ayrton? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Lo que estamos haciendo hoy día, Ayrton, es el tema de tabla periódica. Entonces, lo que decíamos nosotros es que en la clase anterior que hicimos configuración electrónica, hemos aprendido nosotros a, de acuerdo a la cantidad de electrones que posee cada átomo, saber cuál es su configuración, cómo ordenar estos electrones. Aprendimos también a que cada electrón tiene números cuánticos determinados. Pues a cada electrón le pertenece unos números cuánticos distintos a los demás. Muy bien. Pero lo que estamos aprendiendo ahora es cómo todos los elementos químicos que existen en el universo los podemos colocar en una tabla. A esta tabla se le llama tabla periódica, en la cual lo que se ha hecho es ordenar a estos elementos de acuerdo a su número atómico en forma creciente. Por ello, el primero es el hidrógeno, con número atómico 1. Esta tabla periódica se ha separado en base a familias, a grupos. Primero, grupos, que ya hemos visto. Grupos que tienen que ver con la configuración electrónica. Aquellos que terminan en S, un grupo. Aquellos que terminan en P, otro grupo. Aquellos que terminan en D y aquellos que terminan en F. ¿Sí? Pues los elementos que terminan en D y en F, ya sabemos, se les llama elemento de transición. En el D, transición interna. Y los que terminan en F, transición externa. ¿Sí? Entonces, y a estos elementos lo hemos dicho, se les representa por la letra D. ¿Correcto? También tenemos nosotros a los elementos con la letra, representados con la letra A. Muy bien. La primera familia son los metales alcalinos. Metales alcalinos. Es la primera familia. Pero observa tú que los metales alcalinos son todos menos el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento que escapa de la forma de ubicación en la tabla periódica. Ahí se ubica nada más. Los segundos son los metales alcalinos térreos. Metales alcalinos térreos. Esta sería la segunda familia. Pero ojo, hemos dicho que son, vamos a ver, una columna, 2, 3, 5. ¿Cuántos dijimos que eran? Son 18. 6, 12, 17, 18 columnas. Son 18 columnas. Son 7 filas. Muy bien. La tercera columna es otra familia. Esta familia es la familia del escandio.
Se le llama así porque tiene propiedades de este elemento químico del escambio, como la familia del titanio. Familia del titanio. La otra familia es la familia del vanadio. Es la familia del vanadio. La siguiente familia es la familia del cromo. Familia del cromo. La otra familia es la familia del magnesio. Del magnesio. La siguiente familia es la familia del hierro. Del hierro. La otra es del cobalto y níquel. Ojo, cobalto y níquel. Aquí se encuentran los ferromagnéticos en la 10. Los ferromagnéticos. Quiero que ustedes me escuchen bien. La forma en cómo se ha distribuido a los elementos químicos, lo dije en un principio, ha sido de acuerdo a sus números atómicos y se ha hecho en forma creciente a estos. Pero luego, como la tabla periódica posee 18 columnas, hablamos de posición vertical, y posee 7 filas, bueno, las filas tienen que ver con el nivel energético, pero las columnas se han colocado de acuerdo a familias. ¿Qué son las familias? O sea, ¿por qué se habla de familias? Porque tienen, bueno, una familia es parentesco, y parentesco viene de parecido, o sea, posee propiedades parecidas, ¿correcto? Por eso se les junta, se les agrupa en familias. ¿Quedó claro? Estas familias tienen nombres propios. Las familias tienen nombres propios. Estos nombres los estamos colocando. Los estamos colocando. ¿Correcto? Y lo estamos colocando, chicos, porque normalmente en el examen de admisión te preguntan, o sea, ¿qué familia pertenece? Entonces tenemos que aprender la familiaridad que existen entre los elementos, o en todo caso, un elemento a qué familia pertenece. Conociendo tú a qué familia pertenece, vas a poder saber más de este elemento, sus propiedades. Luego tenemos la familia del cobre.
y luego la familia del zinc. La familia del zinc. Para pasar ahora a los boroides férreos. Boroides férreos. La siguiente columna son los carbonoides. Son los carbonoides. Luego siguen los antígenos. Los antígenos. Para pasar a los nitrogenoides. Nitrogenoides. Siguen los halógenos. Y por último, los gases nobles. Por último, los gases nobles, chicos. Acá es al revés, perdón, acá me he equivocado. Es primero nitrogenoides y luego antígenos. Y acá son los antígenos. Eso es. Bien, chicos. Copien, por favor, las familias. Metales alcalinos térreos, familia del escandio, familia del titanio. Terminamos con dos familias. Los lantánidos y los actínidos. Y los tímidos. De esa manera, chicos. Muy bien. Y seguimos. Copien, por favor.
¿Qué hago? Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por todo.